¿Sabías que una guerra transformó el mapa del mundo y dio vida a un nuevo imperio? Acompáñame en este fascinante viaje a través de la historia. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. En el centro de esta guerra se encontraban las principales potencias del mundo. Por un lado, tenías a los aliados, liderados por países como Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética. Cada uno de ellos aportaba no solo recursos, sino también ideologías y estrategias únicas que influirían en el curso del conflicto. Estados Unidos, con su poderosa industria y ejército, se convirtió en un pilar fundamental para el esfuerzo bélico, mientras que el Reino Unido, con su vasta experiencia colonial, ofrecía una red de apoyo global. Por otro lado, estaban las potencias del eje, con Alemania, Italia y Japón a la cabeza. Alemania, bajo el liderazgo de Hitler, buscaba expandir su territorio y poder a través de tácticas agresivas y una ideología de supremacía. Italia, con Mussolini, intentaba revivir el antiguo esplendor del Imperio Romano, mientras que Japón, con su ambición imperial, se lanzaba a la conquista de Asia. Cada uno de estos actores tenía sus propias motivaciones y estrategias, creando un panorama bélico complejo y multifacético. Las alianzas y rivalidades entre estas potencias definieron el desarrollo de la guerra. Las decisiones estratégicas, como la invasión de Polonia por Alemania o el ataque a Pearl Harbor por Japón, marcaron puntos de inflexión cruciales. Cada movimiento en el tablero de ajedrez global tenía repercusiones que resonaban en todos los rincones del planeta, haciendo que cada actor se viera obligado a adaptarse y responder a las acciones de los demás. Así, la guerra se convirtió en un juego de poder donde la supervivencia de cada nación estaba en juego. En el corazón de la guerra, la estrategia de la destrucción se convirtió en un arma decisiva. Los aliados implementaron tácticas innovadoras, como el bombardeo estratégico, que buscaba desmantelar la infraestructura enemiga. Imagina aviones sobrevolando ciudades, dejando caer bombas que no solo destruían edificios, sino que también sembraban el terror en la población. Esta táctica no solo debilitaba al enemigo, sino que también buscaba romper su moral. Además, la guerra de trincheras mostró cómo la destrucción podía ser utilizada como un medio para ganar terreno. Los ataques coordinados, donde las fuerzas aliadas avanzaban tras un intenso bombardeo, permitieron recuperar posiciones estratégicas. Cada avance era una mezcla de valentía y desesperación, donde la vida de miles estaba en juego. La destrucción se convirtió en un ciclo, donde cada victoria traía consigo más devastación. Las tácticas de la guerra psicológica también jugaron un papel crucial. La propaganda se utilizó para desmoralizar al enemigo y alentar a las tropas aliadas. Imagina carteles que mostraban la fuerza y la determinación de los aliados, mientras que otros retrataban al enemigo como una amenaza inminente. Esta guerra de imágenes y mensajes buscaba desestabilizar la confianza del adversario, complementando así la estrategia de destrucción física. Finalmente, la utilización de nuevas tecnologías, como los tanques y la guerra aérea, redefinió el campo de batalla. Los tanques rompían líneas enemigas, mientras que los aviones proporcionaban apoyo aéreo crucial. Esta combinación de tácticas de destrucción no solo alteró el curso de la guerra, sino que también sentó las bases para futuros conflictos. La guerra se había transformado en un espectáculo de destrucción a gran escala, donde la innovación y la estrategia eran esenciales. La vida en el frente era un constante vaivén de emociones y desafíos. Imagina despertar cada día con el sonido de las bombas resonando en la distancia,
mientras el polvo y el humo se mezclan con el aire. Los soldados, con rostros marcados por la fatiga y el miedo, se aferraban a la esperanza de regresar a casa. Cada rayo de sol era un recordatorio de la lucha por la supervivencia, y cada sombra, un posible enemigo. Las historias de aquellos que vivieron esta realidad son testimonios de valentía y resistencia. Entre los soldados había quienes compartían risas a pesar del caos. Las cartas de amor y los recuerdos de la vida antes de la guerra eran su refugio. Un joven con una foto de su novia en el bolsillo soñaba con el día en que podría abrazarla de nuevo. Las historias de camaradería eran tan esenciales como las balas. Cada ración de comida compartida, cada broma en medio del horror, tejía un lazo indestructible entre ellos. La guerra podía despojarlos de muchas cosas, pero nunca de su humanidad. Las mujeres también jugaron un papel crucial en el frente. Enfermeras valientes, con uniformes blancos y rostros decididos, corrían entre las trincheras, atendiendo a los heridos. Sus manos, aunque temblorosas, ofrecían consuelo y esperanza. Cada vida salvada era una victoria en sí misma. Las historias de estas mujeres son un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la compasión puede brillar intensamente. La guerra no solo transformó a los hombres en soldados, sino que también convirtió a las mujeres en heroínas. Cada día en el frente era una lección de vida. Los soldados aprendieron a valorar los pequeños momentos: un amanecer tranquilo, el sonido de una risa, el sabor del café caliente. La guerra les enseñó que la vida es frágil y que cada instante cuenta. Las historias de aquellos que vivieron la guerra de cerca son un testimonio de la capacidad humana para encontrar belleza incluso en la adversidad. A través de sus relatos, comprendemos que, aunque la guerra redibujó el mundo, también forjó el carácter de quienes la vivieron. La propaganda se convirtió en una herramienta esencial durante la guerra, moldeando la opinión pública de maneras que apenas podemos imaginar hoy. Imagina cómo, a través de carteles vibrantes y películas impactantes, se buscaba inspirar patriotismo y unidad. Cada imagen, cada palabra, estaba diseñada para provocar emociones intensas, desde la valentía hasta el miedo. Las naciones competían no solo en el campo de batalla, sino también en el ámbito de la comunicación, utilizando la propaganda para ganar corazones y mentes. Los gobiernos entendieron que la información era poder. Se crearon historias heroicas sobre los soldados, mientras que el enemigo era retratado como una amenaza monstruosa. Las emisoras de radio y los periódicos se convirtieron en canales cruciales para difundir estos mensajes. La música y las canciones patrióticas resonaban en cada rincón, reforzando la narrativa de lucha y sacrificio. Así, la propaganda no solo informaba, sino que también entretenía y movilizaba a la población. Las imágenes de la guerra eran cuidadosamente seleccionadas para mostrar solo lo que los gobiernos querían que el público viera. Se ocultaban las realidades más duras, mientras que se glorificaban los sacrificios. Esto creó una percepción distorsionada de la guerra, donde el heroísmo brillaba y el sufrimiento quedaba en la sombra. La propaganda se convirtió en un arte, y sus creadores en maestros de la manipulación emocional. A medida que la guerra avanzaba, la propaganda se adaptaba, utilizando nuevas tecnologías y tácticas. Las películas de guerra, los anuncios en cines y las transmisiones de noticias se convirtieron en herramientas clave para mantener el apoyo popular. La opinión pública era un campo de batalla en sí mismo, y cada bando luchaba por dominarlo. Así,
La propaganda no solo moldeó la percepción de la guerra, sino que también dejó una huella duradera en la historia de la comunicación. A medida que la guerra se intensificaba, los líderes mundiales comenzaron a buscar soluciones diplomáticas. Sin embargo, los intentos de paz resultaron ser un juego de ilusiones. Las conferencias se llenaban de promesas, pero la desconfianza reinaba entre las naciones. Cada propuesta era recibida con escepticismo y las negociaciones se estancaban en un mar de intereses contradictorios. Los líderes, atrapados en sus propias agendas, no lograban ver más allá de sus fronteras. Mientras tanto, el sufrimiento de las poblaciones crecía. Las cartas de paz eran enviadas, pero a menudo ignoradas. La falta de voluntad para ceder en puntos clave llevó a que cada intento se convirtiera en un mero formalismo, dejando a la humanidad atrapada en un ciclo de violencia. Incluso las intervenciones de mediadores internacionales no lograron romper el hielo. Las promesas de paz se desvanecían tan rápido como aparecían, y los conflictos se multiplicaban. La historia nos muestra que, a pesar de los esfuerzos, la diplomacia fallida dejó una huella profunda, marcando el camino hacia un futuro incierto y lleno de desafíos. La guerra continuaba, y con ella, la esperanza de paz se desvanecía. La revolución industrial trajo consigo un cambio radical en la forma en que se libraban las guerras. La introducción de nuevas tecnologías, como el ferrocarril y el telégrafo, permitió a los ejércitos movilizarse más rápido y comunicarse de manera más eficiente. Imagina cómo un simple mensaje podía viajar a través de kilómetros en cuestión de minutos, algo impensable en épocas anteriores. Esto no solo aceleró las estrategias militares, sino que también cambió la logística del conflicto. Además, la industrialización permitió la producción en masa de armamento. Las fábricas comenzaron a producir rifles, cañones y municiones a una escala nunca antes vista. Esto significaba que los ejércitos podían equipar a más soldados con mejores armas, lo que a su vez aumentaba la letalidad de los enfrentamientos. La guerra se volvía más destructiva y las bajas comenzaban a ascender a cifras alarmantes. La artillería también se benefició enormemente de los avances tecnológicos. Los cañones de largo alcance y los explosivos más potentes cambiaron la dinámica del campo de batalla. Ya no era suficiente con tener una buena estrategia. La superioridad tecnológica se convirtió en un factor decisivo. Las naciones comenzaron a invertir más en investigación y desarrollo militar, creando una carrera armamentista sin precedentes. Finalmente, la guerra aérea emergió como un nuevo frente gracias a la innovación en la aviación. Los aviones comenzaron a ser utilizados para reconocimiento y bombardeo, llevando la guerra a nuevas alturas, literalmente. Esto no solo transformó la estrategia militar, sino que también impactó a la población civil, ya que las ciudades se convirtieron en objetivos. La revolución industrial, por tanto, no solo redibujó el mapa político, sino que también alteró la naturaleza misma del conflicto. En tiempos de guerra, las mujeres desempeñaron un papel crucial que muchas veces ha sido pasado por alto. Mientras los hombres luchaban en el frente, ellas asumieron responsabilidades en el hogar y en la industria. Desde la producción de municiones hasta el cuidado de los heridos, su contribución fue vital para mantener el esfuerzo bélico. Las mujeres comenzaron a trabajar en fábricas, donde antes solo se les permitía labores domésticas, demostrando su capacidad y determinación. Además, muchas mujeres se unieron a organizaciones de apoyo como la Cruz Roja, donde ofrecieron su tiempo y habilidades para ayudar a los soldados y sus familias. Estas acciones no solo proporcionaron asistencia inmediata, sino que también cambiaron la percepción de la sociedad sobre el papel de la mujer. Con cada esfuerzo,
demostraron que eran más que cuidadoras. Eran pilares fundamentales en tiempos de crisis. El impacto de su trabajo no se limitó a la guerra misma. Al regresar la paz, muchas mujeres lucharon por sus derechos y por ser reconocidas en el ámbito laboral. Este cambio social fue una de las semillas que germinaron en movimientos feministas posteriores. Así, las mujeres no solo contribuyeron a la guerra, sino que también ayudaron a redibujar el futuro de la sociedad. La guerra total no solo implicó batallas en el campo de batalla, sino que también significó una movilización masiva de recursos y personas. En este contexto, cada nación involucrada tuvo que transformar su economía para satisfacer las demandas del conflicto. Las fábricas se convirtieron en centros de producción bélica, donde se fabricaban armas, municiones y vehículos. La mano de obra se intensificó y muchos hombres fueron reclutados, pero las mujeres también comenzaron a ocupar roles clave en la industria. Los gobiernos implementaron medidas drásticas para asegurar que todos los recursos fueran utilizados de manera eficiente. Se establecieron racionamientos de alimentos y otros bienes esenciales, lo que llevó a la población a adaptarse a una nueva realidad. Las campañas de propaganda instaban a la ciudadanía a contribuir al esfuerzo bélico, ya sea a través de la compra de bonos de guerra o participando en actividades de recolección de materiales reciclables. La movilización de personas fue igualmente crucial. Millones de soldados fueron enviados al frente, pero también se movilizaron trabajadores para apoyar la producción en casa. Las comunidades se unieron, organizando eventos para recaudar fondos y enviar suministros a los soldados. Este sentido de unidad y sacrificio se convirtió en un pilar fundamental de la moral nacional, ya que todos sentían que estaban contribuyendo a una causa mayor. Las batallas decisivas de la guerra total fueron momentos que cambiaron el rumbo de la historia. Imagina la batalla de Stalingrado, donde el ejército soviético, enfrentando condiciones extremas, logró detener el avance nazi. Este enfrentamiento no solo fue una victoria militar, sino un símbolo de resistencia y determinación que inspiró a toda una nación. La ciudad, convertida en un campo de ruinas, se convirtió en el epicentro de una lucha feroz por la supervivencia. Otra batalla crucial fue la del Alamein, donde las fuerzas británicas, bajo el mando del general Montgomery, lograron frenar el avance del Eje en África. Esta victoria no solo significó un cambio en el control territorial, sino que también elevó la moral de los aliados. La estrategia y la logística jugaron un papel fundamental, mostrando que la guerra no solo se ganaba en el campo de batalla, sino también en la planificación y la inteligencia. Finalmente, no podemos olvidar el día D, la invasión de Normandía. Este audaz movimiento aliado fue un punto de inflexión en la guerra en Europa. Las fuerzas aliadas desembarcaron en las playas bajo un intenso fuego enemigo, pero su determinación y valentía les permitieron establecer un frente occidental. Esta operación monumental no solo abrió un nuevo frente, sino que también marcó el inicio del fin para el régimen nazi en Europa. La caída de imperios tras la guerra total fue un fenómeno devastador. Las potencias derrotadas, como Alemania y Japón, se encontraron en un estado de ruina. Sus economías, ya debilitadas por años de conflicto, colapsaron. Imagina a los ciudadanos enfrentando escasez de alimentos y recursos, mientras el descontento social crecía. Las promesas de un futuro brillante se desvanecieron, dejando solo incertidumbre y desesperanza. En Alemania, el Tratado de Versalles impuso condiciones severas. Las reparaciones económicas fueron aplastantes, y la pérdida de territorios significó un golpe a la identidad nacional.
La humillación alimentó un resentimiento que más tarde se transformaría en extremismo. En Japón, la derrota significó la pérdida de su imperio y la ocupación aliada, lo que llevó a una reestructuración completa de su sociedad y gobierno. Las consecuencias no se limitaron a lo económico. La caída de estos imperios también significó un cambio en el mapa político mundial. Nuevas naciones emergieron, mientras que otras luchaban por redefinir su identidad. Las potencias aliadas, en contraste, comenzaron a consolidar su poder, estableciendo un nuevo orden mundial que marcaría el inicio de la Guerra Fría. La lucha por la influencia global se intensificó. Así, la guerra no solo destruyó imperios, sino que también sembró las semillas de futuros conflictos. Las heridas de la guerra total dejaron cicatrices profundas en la psique colectiva de las naciones derrotadas. La búsqueda de redención y reconstrucción se convirtió en un desafío monumental, mientras el mundo se preparaba para enfrentar una nueva era de tensiones y rivalidades. Tras la devastación de la guerra, el mapa del mundo comenzó a transformarse. Nuevas naciones emergieron de las cenizas de imperios caídos, impulsadas por el deseo de autodeterminación. En Europa, países como Checoslovaquia y Yugoslavia nacieron, reflejando la diversidad étnica y cultural de la región. La gente, cansada de la opresión, buscaba un nuevo comienzo, una oportunidad para construir su propio destino. En Asia, el panorama también cambió drásticamente. La independencia de India en 1947 marcó un hito significativo, inspirando a otras colonias a luchar por su libertad. El movimiento de descolonización se extendió rápidamente, y naciones como Indonesia y Vietnam comenzaron a reclamar su soberanía. La lucha por la independencia no solo fue un acto político, sino un renacer cultural y social. En África, el proceso de descolonización también tomó fuerza. Países como Ghana y Nigeria se liberaron del dominio colonial, estableciendo gobiernos que reflejaban la voluntad de sus pueblos. Este renacer no fue fácil. Enfrentaron desafíos internos y externos, pero la esperanza de un futuro mejor impulsó a las naciones a seguir adelante. La identidad nacional comenzó a florecer, marcando un nuevo capítulo en la historia del continente. La guerra dejó un vacío que exigía respuestas. En este contexto, los tratados de paz se convirtieron en herramientas de reconfiguración. El Tratado de Versalles, por ejemplo, no solo puso fin a la Primera Guerra Mundial, sino que también redibujó las fronteras de Europa. Alemania, humillada y despojada de territorios, vio cómo su mapa se reducía drásticamente. Pero no fue el único. Otros países también sufrieron cambios significativos. Los nuevos estados, como Polonia y Checoslovaquia, emergieron de las cenizas, impulsados por el deseo de autodeterminación. Sin embargo, estas nuevas fronteras no siempre reflejaron la realidad étnica de la región. En muchos casos, comunidades que habían coexistido durante siglos se encontraron divididas por líneas trazadas en un mapa, lo que sembró las semillas de futuros conflictos. El Tratado de Saint-Germain, por su parte, desmanteló el imperio austrohúngaro, creando nuevas naciones como Austria y Hungría. Sin embargo, la creación de estos nuevos estados no trajo la paz esperada. Las tensiones étnicas y las disputas territoriales comenzaron a surgir, dejando un legado complicado que afectaría a Europa durante décadas. Así, la paz impuesta no fue más que un parche sobre las heridas abiertas por la guerra. Las fronteras redibujadas, lejos de garantizar estabilidad, se convirtieron en un recordatorio constante de las divisiones.
La historia nos enseña que la paz no se logra solo con tratados, sino con el entendimiento y la reconciliación entre los pueblos. La guerra dejó una huella imborrable en la sociedad. Las cicatrices no solo eran físicas, sino también emocionales y psicológicas. Muchos regresaron a casa, pero no eran los mismos. La pérdida de seres queridos y la brutalidad vivida transformaron su manera de ver el mundo. Esta experiencia colectiva generó un cambio en la percepción de la violencia y la paz, llevando a una búsqueda desesperada de estabilidad y sentido en un mundo que parecía desmoronarse. Las mujeres, que habían asumido roles cruciales durante el conflicto, comenzaron a exigir más derechos y reconocimiento. Este cambio social fue fundamental, ya que la guerra les abrió las puertas a nuevas oportunidades. La lucha por la igualdad de género se intensificó y muchas comenzaron a cuestionar su lugar en la sociedad. Así, la guerra se convirtió en un catalizador para el cambio social, impulsando movimientos que buscaban una mayor equidad. Además, la economía global sufrió una transformación. La guerra había desestabilizado mercados y economías enteras, lo que llevó a una nueva era de industrialización y producción. Las naciones comenzaron a enfocarse en la reconstrucción, lo que generó un auge en la innovación tecnológica. Este cambio no solo afectó a las industrias, sino que también alteró la vida cotidiana de las personas, quienes se adaptaron a nuevas realidades y estilos de vida. Finalmente, la guerra dejó un legado cultural. Las experiencias vividas se reflejaron en la literatura, el cine y el arte. Los artistas comenzaron a explorar temas de pérdida, esperanza y resiliencia, creando obras que resonaban con la sociedad. Este renacer cultural ayudó a las personas a procesar su dolor y a encontrar un sentido de comunidad en medio de la adversidad. La guerra, aunque devastadora, también fue un punto de inflexión que redefinió la identidad colectiva. Después de la guerra, el mundo se enfrentó a la ardua tarea de reconstrucción. Las ciudades, devastadas por los bombardeos, necesitaban ser levantadas de nuevo. Tú puedes imaginar a los arquitectos y trabajadores, con planos en mano, planificando cada rincón para devolver la vida a las calles. Las comunidades se unieron, formando grupos de apoyo para ayudar a los que habían perdido todo. La solidaridad se convirtió en un pilar fundamental en este proceso de sanación. Los gobiernos comenzaron a implementar programas de ayuda, no solo para reconstruir edificios, sino también para sanar las heridas emocionales. Se crearon centros de apoyo psicológico donde los veteranos y civiles podían compartir sus historias. Imagina a un grupo de personas sentadas en círculo, hablando sobre sus experiencias, mientras un terapeuta escucha atentamente. Este espacio se convirtió en un refugio donde la empatía y la comprensión florecieron. La educación también jugó un papel crucial en la reconstrucción. Las escuelas se reabrieron y los niños, que habían sido testigos de la guerra, regresaron a las aulas. Visualiza a un maestro explicando lecciones sobre paz y convivencia, mientras los estudiantes escuchan con atención. Este esfuerzo no solo buscaba enseñar, sino también fomentar un futuro donde la guerra no fuera una opción. La esperanza se sembraba en cada rincón del aula. A medida que pasaban los años, la reconstrucción se convirtió en un símbolo de resiliencia. Las cicatrices de la guerra comenzaron a desvanecerse, aunque nunca se olvidaron. Tú puedes sentir el cambio en el aire, una mezcla de nostalgia y esperanza. Las ciudades renacían, y con ellas, la promesa de un futuro mejor. La historia de la reconstrucción no solo es sobre edificios, sino sobre la capacidad humana de sanar y avanzar,
incluso después de los momentos más oscuros. La cultura posguerra fue un reflejo de las profundas cicatrices que dejó el conflicto. En el arte, surgieron movimientos como el expresionismo abstracto, donde los artistas buscaban plasmar la angustia y la desesperación de la época. Pintores como Jackson Pollock y Mark Rothko rompieron con las tradiciones anteriores, utilizando colores vibrantes y formas caóticas para expresar emociones intensas. Tú puedes imaginar cómo cada trazo en el lienzo era una liberación de sentimientos reprimidos, un grito silencioso que resonaba en la sociedad. En la literatura, la prosa también se transformó. Autores como Gabriel García Márquez y Kurt Vonnegut comenzaron a explorar la realidad desde perspectivas nuevas. El realismo mágico se convirtió en un vehículo para contar historias que entrelazaban lo cotidiano con lo fantástico. Imagina a un lector sumergido en un mundo donde lo imposible se vuelve posible, donde la magia surge de la rutina diaria. Esta mezcla de realismo y fantasía ofreció un escape y una nueva forma de entender la vida. Además, el teatro y el cine también reflejaron estos cambios. Obras como Esperando a Godot, de Samuel Beckett, desafiaron las convenciones narrativas, presentando personajes atrapados en la monotonía y la incertidumbre. En el cine, directores como Federico Fellini exploraron la complejidad de la existencia humana a través de historias surrealistas. Tú puedes sentir cómo cada actuación, cada escena, era un espejo de la lucha interna de una sociedad que buscaba sanar y redefinirse. La música también experimentó una revolución. El jazz y el rock and roll emergieron como géneros que rompieron barreras, ofreciendo un sentido de libertad y rebelión. Artistas como Louis Armstrong y Elvis Presley se convirtieron en íconos, simbolizando una nueva era de expresión cultural. Imagina a la gente bailando, riendo y sintiendo la energía vibrante de la música que resonaba en cada rincón. Era un renacer, una celebración de la vida después de la devastación. La Guerra Fría marcó un nuevo capítulo en la historia, donde el mundo se dividió en dos bloques: el occidental, liderado por Estados Unidos, y el oriental, bajo la influencia de la Unión Soviética. Este enfrentamiento no fue solo militar, sino que se extendió a la economía, la cultura y la ideología. La tensión se palpaba en cada rincón, desde las calles de Berlín hasta las universidades de América Latina. La propaganda se convirtió en una herramienta clave, moldeando la percepción pública y alimentando el miedo al comunismo. Los conflictos indirectos, como la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam, se convirtieron en escenarios donde las potencias luchaban por demostrar su superioridad sin enfrentarse directamente. En estos lugares, las ideologías chocaban, dejando un rastro de destrucción y sufrimiento. La carrera armamentista, con la amenaza nuclear siempre presente, mantenía a la humanidad al borde del abismo. Cada nuevo desarrollo tecnológico, desde misiles hasta satélites, era un recordatorio de que la paz era frágil. En este contexto, la cultura también se vio afectada. El cine, la música y la literatura reflejaron las tensiones de la época. Películas como Doctor Strangelove satirizaban la locura de la guerra nuclear, mientras que artistas de todo el mundo utilizaban su arte para expresar el deseo de paz. La Guerra Fría no solo redibujó fronteras, sino que también dejó una huella indeleble en la conciencia colectiva, un recordatorio de que la lucha por el poder puede tener consecuencias devastadoras. La globalización ha transformado la forma en que vivimos, trabajamos y nos comunicamos. En este nuevo mundo interconectado, tú puedes hablar con alguien al otro lado del planeta en cuestión de segundos. Pero,
qué significa realmente esta conexión. La globalización ha traído consigo un intercambio cultural sin precedentes, donde las ideas, la música y la comida de diferentes partes del mundo se mezclan y enriquecen nuestras vidas diarias. Sin embargo, no todo es positivo. La globalización también ha generado retos significativos. La desigualdad económica se ha acentuado, y mientras algunas naciones prosperan, otras luchan por sobrevivir. Las empresas multinacionales, a menudo, priorizan las ganancias sobre el bienestar de las comunidades locales, lo que provoca tensiones y conflictos. Tú, como consumidor, te enfrentas a la responsabilidad de elegir productos que apoyen prácticas justas y sostenibles. Además, la globalización ha llevado a un aumento en la migración. Personas de diferentes orígenes buscan mejores oportunidades, lo que enriquece la diversidad cultural, pero también puede generar tensiones sociales. En tu comunidad, puedes notar cómo estas dinámicas afectan las relaciones entre vecinos. Es crucial fomentar el entendimiento y la inclusión para construir un futuro más armonioso. En este contexto, la tecnología juega un papel fundamental. Las redes sociales y las plataformas digitales han facilitado la difusión de información, pero también han creado desafíos en la forma en que percibimos la realidad. Tú debes ser crítico con lo que consumes y compartir, ya que la desinformación puede propagarse rápidamente. La globalización, con todos sus retos, requiere que cada uno de nosotros actúe con responsabilidad y conciencia. A menudo, la historia se cuenta desde la perspectiva de los vencedores, dejando a un lado las voces de aquellos que fueron marginados. Imagina a las comunidades indígenas que, a pesar de su rica cultura y tradiciones, fueron desplazadas y olvidadas tras la expansión de los imperios. Sus historias, llenas de sabiduría y resistencia, son legados que merecen ser recordados. También están los trabajadores migrantes, quienes dejaron sus hogares en busca de mejores oportunidades. Muchos de ellos enfrentaron condiciones inhumanas, pero su arduo trabajo fue fundamental para el crecimiento de las economías en sus nuevos países. Sus sacrificios son a menudo invisibles, pero su legado sigue vivo en cada rincón de la sociedad. Las mujeres también han sido protagonistas en esta narrativa olvidada, desde las sufragistas que lucharon por el derecho al voto, hasta las trabajadoras que sostuvieron a sus familias durante guerras y crisis. Sus historias de valentía y lucha son esenciales para entender el tejido de nuestras sociedades modernas. Finalmente, no podemos olvidar a los artistas y pensadores que, a pesar de ser marginados, desafiaron las normas y dejaron un impacto duradero. Sus obras, a menudo censuradas, reflejan la lucha por la libertad y la expresión. Estas historias son un recordatorio de que cada voz cuenta y que los legados olvidados pueden iluminar el camino hacia un futuro más inclusivo. Hoy en día, la guerra se recuerda de maneras diversas y a menudo contradictorias. Para muchos, es un símbolo de sacrificio y valentía, mientras que para otros, representa el dolor y la pérdida. Las narrativas han cambiado con el tiempo, y lo que antes se veía como una victoria, ahora se cuestiona, especialmente en el contexto de los efectos a largo plazo que tuvo en las sociedades involucradas. Las películas, libros y documentales han jugado un papel crucial en esta revisión histórica. A menudo, se centran en las historias de los héroes, pero también comienzan a dar voz a los que sufrieron en silencio. La historia se convierte en un campo de batalla en sí misma, donde cada versión busca prevalecer y ser reconocida en el imaginario colectivo. Las conmemoraciones y los monumentos son otro aspecto importante de cómo se recuerda la guerra.
En muchas ciudades, estos espacios se han convertido en lugares de reflexión y duelo. Sin embargo, también son puntos de controversia, ya que algunos sienten que no representan adecuadamente a todos los afectados por el conflicto, especialmente a las comunidades marginadas que a menudo quedan fuera de la narrativa principal. Finalmente, la educación juega un papel fundamental en cómo se recuerda la guerra. Las generaciones más jóvenes están aprendiendo sobre estos eventos a través de un lente más crítico, cuestionando las narrativas tradicionales y buscando entender las complejidades del pasado. Esto no solo ayuda a preservar la memoria histórica, sino que también fomenta un diálogo sobre cómo podemos aprender de los errores del pasado para construir un futuro mejor. Al reflexionar sobre el conflicto, es crucial entender que cada guerra deja lecciones profundas. Tú, como espectador de la historia, puedes notar cómo la humanidad ha aprendido a valorar la paz. Las atrocidades vividas nos enseñan que el diálogo y la diplomacia son esenciales para evitar futuros enfrentamientos. La guerra no solo destruye, también revela la resiliencia del espíritu humano y la capacidad de reconstrucción tras la devastación. Además, el conflicto nos recuerda la importancia de la memoria colectiva. Al recordar a los que cayeron, se fomenta un sentido de unidad y respeto hacia el sacrificio ajeno. Tú puedes ver cómo las generaciones actuales llevan esa carga, buscando no repetir los errores del pasado. La educación juega un papel vital en este proceso, ya que permite que las nuevas generaciones comprendan el valor de la paz y la cooperación internacional. Finalmente, el conflicto nos enseña sobre la fragilidad de la libertad. Tú, al observar los eventos históricos, puedes apreciar que la paz no es un estado permanente, sino un esfuerzo continuo. La vigilancia y el compromiso son necesarios para proteger los derechos y libertades que tanto se han luchado por conseguir. La historia nos invita a ser proactivos, a no dar por sentado lo que hemos logrado y a trabajar juntos por un futuro mejor. Al mirar hacia el futuro, es inevitable preguntarse cómo se moldeará el mundo tras la guerra. Las cicatrices del conflicto aún son visibles, pero también lo son las oportunidades. Tú, como parte de esta nueva era, puedes ser testigo de un renacer global. Las naciones, antes divididas, comienzan a buscar la colaboración. La idea de un mundo unido, donde los diálogos reemplazan a las balas, se convierte en un ideal alcanzable. Las generaciones futuras tendrán la tarea de construir sobre estos cimientos. La educación se convierte en la clave para evitar que los errores del pasado se repitan. Tú, como joven de esta época, puedes influir en el pensamiento crítico y la empatía. La tecnología también jugará un papel crucial, conectando a personas de diferentes culturas y promoviendo el entendimiento mutuo. Imagina un mundo donde la información fluye libremente y las barreras se desvanecen. Sin embargo, no todo será fácil. Los desafíos persistirán, desde tensiones políticas hasta crisis económicas. Es aquí donde tu voz se vuelve vital. Participar en la vida cívica, abogar por la justicia y la igualdad, son acciones que pueden marcar la diferencia. La historia nos ha enseñado que la paz no es un estado permanente, sino un esfuerzo constante. Cada paso que des hacia un futuro mejor es un paso hacia la esperanza. Finalmente, el futuro del mundo posguerra dependerá de la capacidad de cada individuo para soñar y actuar. Tú puedes ser parte de una historia donde la humanidad aprende de sus errores y se esfuerza por un mañana más brillante. La guerra puede haber redibujado el mapa, pero el verdadero desafío es redibujar nuestras mentes y corazones hacia un camino de paz y colaboración. ¿Estás listo para ser parte de este cambio?
La guerra dejó un legado de destrucción que se extendió mucho más allá de los campos de batalla. Las naciones que emergieron de las cenizas no solo tuvieron que reconstruir sus infraestructuras, sino también redefinir sus identidades. El impacto en el orden mundial fue profundo. Nuevas potencias surgieron, mientras que imperios que parecían invulnerables se desmoronaron. Este reordenamiento geopolítico transformó la dinámica de poder global, creando un mundo donde las alianzas eran más cruciales que nunca. Las consecuencias de la guerra también se sintieron en la economía. Países que antes eran autosuficientes ahora dependían de la ayuda internacional. Esta dependencia forzó a muchas naciones a reconsiderar sus políticas económicas y a buscar nuevas formas de cooperación. El surgimiento de organizaciones internacionales fue un intento de estabilizar el orden mundial y prevenir futuros conflictos. Sin embargo, estas nuevas estructuras también enfrentaron desafíos significativos. A nivel social, la guerra dejó cicatrices profundas en la psique colectiva. Las experiencias traumáticas de millones de personas llevaron a un cambio en la percepción de la guerra y la paz. Las generaciones que crecieron en este contexto se volvieron más críticas hacia el militarismo y buscaron formas de promover la paz. Este cambio de mentalidad fue esencial para la creación de movimientos pacifistas que buscaban un mundo más justo y equitativo. Finalmente, el impacto duradero de la guerra se manifiesta en la cultura. Las narrativas de heroísmo y sacrificio se entrelazan con historias de pérdida y sufrimiento. El arte, la literatura y el cine comenzaron a reflejar esta nueva realidad, explorando los dilemas morales y las consecuencias de la guerra. Así, el legado de este conflicto no solo se mide en términos de territorios y recursos, sino también en cómo moldeó la conciencia colectiva de la humanidad. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más. ¿Qué piensas tú sobre este imperio? Déjalo en los comentarios.